Evolución. En la parte del color de los ojos, profe. Listo. ¿Ya están todos? Creo que sí. Chicos, un favor, ¿vuelven a escribir su nombre y su código? Sí, profe. Bueno, íbamos acá, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces, estamos hablando de que la variabilidad genética es la que, pues, al final de cuentas, va a garantizarnos que pues podamos sobrevivir en el medio en el que estemos, porque es la que nos va a permitir adaptarnos y de alguna forma que las características de alguna forma puedan modificarse pues para sobrevivir al medio en el que estemos, ¿cierto? Entonces, acá vemos un ejemplo. Este es un bebé que sufre albinismo en medio de una familia de color negro, de raza negra. Digamos que en esta parte del mundo no hay lío. Sí, pues estamos hablando como de la parte occidental. No hay mucho lío en que pues este niño sufra albinismo en esta cultura. Pero, ¿ustedes saben lo que le pasa a los niños albinos en África? Sí, los tienen como algo sagrado o de la buena suerte. Entonces, como que los cazan y los mutilan. Entonces, es demasiado peligroso para ellos vivir allá. Uh-huh. Entonces, pues, volvemos al dilema de, pues, depende de donde de alguna forma nos desarrollemos o donde, pues, de nuestra procedencia, pues dependen las conductas, ¿cierto? No es normal cazar niños, pero pues para ellos de alguna forma cazan estos niños porque pues los consideran mágicos por tener este tipo de color en medio de su raza, ¿listo? Bueno, rápidamente, ¿alguien me puede explicar qué piensa de esta imagen o qué cree? ¿Qué nos explica esta imagen? La evolución de los primeros mamíferos. Yo digo que se trata de las adaptaciones que ha tenido que ir a lo largo de la evolución para poder sobrevivir. Son como las grandes eras, porque ahí hablan de extinciones, entonces eso debe ser del Cenozoico al actual. Exactamente. Entonces, así, súper rapidito. Panerozoico. Como los primeros anfibios que se adaptaron y empezaron a tocar tierra firme, hicieron unas adaptaciones en sus patas, en su piel, a crear escamas para poder pues sobrevivir a las inclemencias del clima. Pues ya no simplemente era agua y salir un poco a la tierra para calentarse, sino que ya todo el tiempo estaban en la superficie y esto hacía pues que su piel se dañara y por eso crearon este tipo de escamas, garras para poder escarbar, la modificación de sus dientes, pero hubo una primera extinción de estos primeros seres. Y luego pues aparecen estos grandes mamíferos que vemos acá.
con un cerebro bastante prominente, con un rinencéfalo bastante desarrollado. ¿Y cuál era la característica de estos grandes mamíferos? Que tenían un sistema nasal muy desarrollado, un sistema vomeronasal muy desarrollado y una visión poco desarrollada. ¿Qué sucede? Que a medida que pasa el tiempo, ¿sí? En estos miles de años que se empezaron a desarrollar, ellos empezaron a adaptarse a tener un sistema vomeronasal y un rinencéfalo, o sea, una corteza olfatoria un poco menos extensa, y a que sus ojos se adaptaran más y a desarrollar una corteza visual mucho más grande. Y aparte de eso, pues, a grandes rasgos, sin entrar en detalle, pues toda la adaptación de pasar de estar en 4 patas a ser bípedos y a que nuestra columna tuviera varias modificaciones para tener la forma que tiene en este momento, ¿sí? Que es el ser bípedos, el mantener nuestra cabeza erguida y el tener una visión bastante periférica de nuestro entorno. ¿Eso qué garantizó? Que la corteza cerebral se modificara, que el cerebro empezara a crear nuevas conexiones entre, primero, un sistema que era completamente olfativo, o sea, que de ahí es de donde viene que nuestro bulbo olfatorio y nuestro sistema olfatorio tenga una conexión directa con el sistema límbico, porque pasa directamente de la corteza olfatoria ubicada hacia los lóbulos temporales, hacia nuestro sistema límbico que está súper cerquita. Y aparte de eso, que esa área fuese mucho más pequeña para empezar a desarrollar áreas mucho más importantes como la de este mamífero que vemos acá, con unos ojos mejor ubicados, con una nariz un poco más pequeña. Obviamente en los primates el sistema olfatorio es bastante importante porque los ubica en cuanto a parentela, a su grupo, y aparte los hace reaccionar cuando pues sus parejas están en celos para poder copular. Pero ¿qué sucede? La disposición de sus ojos es completamente diferente. La bóveda craneana cambia de forma, y aparte de cambiar de forma, su cerebro se adapta para tener una corteza occipital mucho más grande para poder captar toda el área visual que tiene a su alrededor, lo que lo hace menos susceptible a los predadores, porque ahora puedo observar ya estando en una posición erguida qué hay a mi alrededor, si hay peligro corro, huyo, trepo, me muevo, y además a que la forma en la que se alimenten no sea con la cabeza hacia la tierra, sino de una forma más erguida, ¿sí? O sentados o de alguna forma en bipedestación, pero con una cabeza alta, y pueden comer mientras observan a su alrededor. ¿Claros hasta aquí? Sí, señora. Sí, señora. Señora, profe. Para decir de esta imagen. ¿Nada? ¿Alguien quiere complementar algo? Profe, pues no sé, pero digamos que hay una teoría que dice que, digamos, los dinosaurios y esos seres primitivos que eran muy grandes, eran como, o sea, eran como demasiado para el planeta Tierra, eran demasiado grandes para los recursos del planeta. Digamos que en parte su extinción era inminente porque no eran especies sostenibles por su alto consumo y demás. Sí. Hay Y teorías. que estos animales grandes se adaptan, o sea, se desarrollan dependiendo del nivel de oxígeno que tenga el planeta en esa época. Por ejemplo, en el Cenozoico había el doble del oxígeno que hay actualmente, me parece. Nos hemos tenido que adaptar y por eso somos como más sofisticados, porque tenemos menos recursos y no podemos crecer tanto. Y además porque las condiciones atmosféricas eran completamente diferentes, no teníamos tantas capas gaseosas como las hay en este momento, y lo que tú dices, el porcentaje de oxígeno no era de 21% de oxígeno, el resto en otros gases, pues obviamente también no podemos hablar que nuestros antepasados tenían los mismos recursos que nosotros tenemos ahora. Son mucho más limitados en este momento por
el mismo exceso y por el mismo consumismo que tenemos, entonces pues nos adaptamos a modificar un poco lo que tenemos para poder sobrevivir, ¿cierto? Sí, profe, y también hay algo muy interesante relacionado a eso del gigantismo. Digamos que hay islas, como por ejemplo en la isla Galápagos se encuentra la tortuga gigante, pero existen también islas donde hay unas especies de aves muy pequeñas, y eso también se relaciona a los recursos y demás. Entonces ahí se ve cómo las especies se adaptan según pues su entorno y demás. ¿Y qué me dice, supongamos, de las bacterias termorresistentes? ¿Se han escuchado hablar de ellas? Son Sí. las que están más que todo como en los volcanes, profe. Las acidófilas y las termoacidófilas y eso. Las que encontramos en las farolas marinas. Y en las áreas más profundas del océano, donde de alguna forma estamos en contacto con las capas más internas de la Tierra, hay unas bacterias unos seres celulares altamente resistentes a las temperaturas, y hay teorías que dicen que provenimos de alguna forma de estos seres, de estos organismos, porque pues hace miles y miles y millones de años, pues las condiciones atmosféricas eran muy similares a esas. Bueno, hay muchas teorías acerca de la evolución, ¿no? Y una también es sobre el caldo proteico y la unión de múltiples partículas de carbono, nitrógeno, oxígeno, que empezaron a dar origen a estos seres unicelulares que se fueron adaptando con el tiempo. Pero bueno. Esas bacterias no son las mismas que decían unos años atrás que estaban supuestamente en un estado de hibernación allá en los polos. Es que hay varios tipos, porque las que están en los polos, la verdad no he leído mucho acerca de ellas, pero sí he escuchado, están, como tú dices, en un estado como de stand-by. De las que yo te hablo son bacterias que soportan altas temperaturas. Ok, listo, bro. O sea, esas las podemos de pronto encontrar también en lo que son volcanes o fisuras así de la Tierra. Sí, la mayoría de las que han encontrado las han visto, bueno, las han observado y las han estudiado del mar, de las farolas marinas. Ok, bro. Bueno. Dani, tu micrófono está pésimo. No se escucha nadita. Bueno, vamos a pasar rápidamente estas diapositivas para hablar en los próximos 15 minutos que nos quedan de clase de la embriología del sistema nervioso. Esto nos dice rápidamente que el fuego hizo que obviamente los mamíferos se adaptaran y que el fuego trajo muchos cambios. El hecho de tener manos y pulgares que nos generaran oposición también hizo que nos adaptáramos al medio en el que estábamos viviendo. La visión fue uno de los cambios más importantes. Como les dije, la visión no era importante para los primeros mamíferos, pero llegó un punto en el que el olfato empezó a perder de alguna forma importancia y la corteza visual empezó a desarrollarse mucho más. Lo más importante es tener en cuenta que los cerebros en crecimiento son cerebros que deben cuidarse, que deben protegerse, y además que les debo enseñar conductas. Por eso existe el cuidado parental de todas las especies. Y si vamos a hablar en este caso de los humanos, pues primero tenemos 9 meses de gestación y luego cuánto tiempo hay que cuidar a un niño para que pueda desarrollar conductas normales, conductas adaptativas al medio y que pueda sobrevivir. Pues es que en realidad un niño empieza a ser independiente, ¿qué? 5 años, 6 años más o menos, y eso con supervisión. Entonces, ¿cuánto tiempo hay que cuidar esos pequeños cerebros que empezaron a formarse de 2 células para que puedan ser funcionales dentro de un medio?
Un dato importante, mientras el cerebro se encuentra en desarrollo, o sea, los bebés después de que nacen, permanecen más tiempo en sueño REM que en sueño no REM. El sueño REM hace que la corteza cerebral se desarrolle mucho más y por eso es importante estimularlos, hablarles, cantarles y pues empezar a ver que todo su neurodesarrollo pues se empiece a dar de forma normal. Profe, qué pena, ¿puedes volver a repetir eso? Por favor. ¿Desde qué parte? De que lo del sueño REM y no REM, es que la verdad me perdí con eso. Que los cerebros en desarrollo permanecen más tiempo en sueño REM que en sueño no REM. En el sueño REM es el que hablamos de movimientos rápidos oculares. Es el estado en el que los ojos se mueven mucho más rápido, es cuando soñamos. Y los bebés permanecen más tiempo en sueño REM. Eso hace que su corteza cerebral se desarrolle mucho más fácil. Además, lo que les decía, hay que estimularlos, hablarles, cantarles. Por eso existen muchas cositas y teorías acerca de cómo se estimulan los cerebros de los bebés y además cómo hay estimulación antes del parto. ¿Ok? Pues, tengamos un cerebro más grande, en el caso, pues, de los humanos, pues, tenemos más conexiones cerebrales y que estas conexiones se van modificando con la experiencia, lo que les hablaba, con el aprendizaje. ¿Y cuando terminamos de aprender? Cuando nos morimos. Y bueno, obviamente hay excepciones, pacientes con demencia y otro tipo de patologías degenerativas cerebrales, pues desaprenden en vez de aprender, ¿ok? Profe, lo del sueño REM también se podría asociar con lo que tú habías dicho en la clase pasada, de que, por ejemplo, hay personas que tienen como pérdida de memoria, pero cuando escuchan una canción o cuando escuchan, por así decirlo, un Eso es estímulo. acerca del Alzheimer. Ah, ok. O sea, Eso es más por la memoria a largo plazo, pero no tiene nada que ver con el sueño REM y el sueño no REM. El sueño no REM hace que tengamos más desarrollado un tipo de memoria y el sueño REM otro tipo de memoria. Por eso lo vemos más adelante, ¿ok? Ok, profe. Bueno, el cerebro aproximadamente de un adulto, un humano adulto, tiene un volumen de 1.350 centímetros cúbicos y pesa alrededor de 1,5 kilos. Bueno, vamos a pasar rápidamente esta parte. Por favor, leen la teoría del 31 y la hablamos la próxima clase para que me hablen del neocórtex, del cerebro y o el sistema límbico y el cerebro reptiliano. Porque no nos queda mucho tiempo. Ahora vamos a hablar de la embriología del sistema nervioso central. Como lo digo en todas mis clases, con esta diapositiva vamos a empezar y con esta diapositiva vamos a terminar. ¿Vamos a terminar qué? El curso. ¿Se la tienen que aprender? Sí. ¿De memoria? Sí. Pocas veces les digo que debemos aprendernos las cosas de memoria, pero en este caso debemos aprendernos esta imagen de memoria. ¿Para cuándo? Para siempre. Así como nos aprendimos las tablas de multiplicar. Así como nos aprendimos los pronombres. Así como nos sabemos el número de cédula, nos debemos aprender esta imagen. Vamos a empezar con la forma del tubo neural, que es la primera imagen que vemos a la izquierda. Este ya es un tubo neural formado y cubierto por somitas, por todo el epitelio que cubre el embrión. ¿Por qué se llama tubo? Porque efectivamente es un tubo y es un tubo neural que nos va a dar un eje.
¿Se cayó el internet la profe? Ay, gracias a Dios. Estaba yo iba a preguntar por el grupo. Yo, mariquis, no. Ella está diciendo que fue el mío. Ahora soy el creador. Que aprendamos biología. Ya, silencio. Ya regresó. Ingresó. Profe, una pregunta, ¿será que usted nos podría hacer el favor de aceptar a la compañera Laura Alexandra? Es que está en lista de espera ahí en el chat. No, no me aparece nadie en lista de espera. Bueno, profe, gracias. Porque no tengo nota. Bueno, perdón, pero mi internet hoy está espantoso. Entonces, ahora sí me apareció que está en espera. Listo. Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profe. No, señora, no está compartiendo. Ya se ve, profe. ¿Ya ven la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. ¿Me escuchan bien o me escuchan entrecortado? Bien, profe. Está bien, está súper bien. Listo. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, señorita. Es que yo no... Ahora no. Internet. Profe, una pregunta. La diapositiva que tú tienes ahí, la imagen sería como la etapa de neurulación parte 2. Listo. Cambié la... ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Me oyen bien? Sí, señora. Sí, señora. Bueno. Regreso a donde estamos. Entonces, este tubo neural que vemos acá, o estas células de tejido nervioso, provienen ¿de qué capa embrionaria? Del ectodermo. Del ectodermo. Del ectodermo. Muy bien. Entonces, vamos en este momento a identificar dos tipos de estructuras que derivan del ectodermo. Estas son las células de la cresta neural y estas son las células del tubo neural. Este es un tubo neural ya completo, ya cerrado y que está cubierto por lo que les decía. Por Zoom. Este tubo neural va a tener una conformación interesante porque él se va a empezar a plegar y se va a empezar a desarrollar como un tubo. Esta es la cara, digamos, o el corte que vemos del tubo neural. Los ubico. Notocorda, tubo neural, células de la cresta neural y todo el recubrimiento de células que conforman los somitas y los somitómeros.
Las vesículas primarias. Las vesículas primarias del tubo neural son 3: prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. ¿Se las tienen que aprender? Sí, chicos, de memoria. El prosencéfalo es la vesícula más grande que vamos a ver en un embrión de aproximadamente 3 semanas, más o menos. Vamos a encontrar el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Y pues obviamente toda esta parte es la médula espinal, que más adelante, lo que más adelante se va a convertir en médula espinal. Alrededor de las 5 semanas aproximadamente ya tenemos 5 vesículas secundarias, que son divisiones de las primeras 3 vesículas. El prosencéfalo se va a dividir en telencéfalo y diencéfalo, el mesencéfalo se va a seguir llamando mesencéfalo y el romboencéfalo va a tener 2 divisiones, metencéfalo y mielencéfalo. Vuelvo. El prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo, el mesencéfalo sigue llamándose mesencéfalo y el romboencéfalo el metencéfalo y el mielencéfalo. Estas vesículas secundarias van a dar origen a telencéfalo, hemisferios cerebrales, diencéfalo, tálamo, hipotálamo. Mesencéfalo va a seguir siendo el mesencéfalo, una de las estructuras centrales más importantes del sistema nervioso específico del tallo cerebral, porque tiene unos núcleos y unas estructuras muy interesantes que vamos a tocar en detalle más adelante. El metencéfalo, puente y cerebelo, primordial que sepan esto. Cerebelo, el árbol de la vida, equilibrio, movimiento, control voluntario e involuntario de muchas cosas, como lo es caminar, la coordinación de nuestros ojos con el entorno, el saber qué es derecha, qué es izquierda, y el vértigo. Los movimientos anormales causados por el vértigo son de alguna forma, vienen o provienen de alteraciones mesencefálicas y del puente de alteraciones de los núcleos más importantes del sistema vestibular. Y el mielencéfalo se va a convertir en bulbo raquídeo o médula oblongada. Por eso tiene ese nombre de mielencéfalo, por el color asociado a la médula oblongada. ¿Claro hasta acá o lo repito? Claro, profe, yo tengo una duda. En la primera nos dice vesículas primarias, en la parte caudal del tubo, donde dice médula espinal. ¿Eso cómo se llama esa parte antes de diferenciarse en médula espinal? ¿Tiene algún tipo de nomenclatura? Médula espinal siempre va a ser médula espinal. Ah, ok. Con su placa alar y su placa basal. ¿Listo, chicos? ¿Claro hasta acá o repito algo más? Profe, ¿lo puedes volver a repetir? Ok. Por favor. 3 vesículas primarias alrededor de la 3ª semana, para que lo asocien. 3ª semana de desarrollo embrionario, aproximadamente 3 vesículas. Ustedes dirán, bueno, cuando empiecen a ver embriología, pero ¿cómo así si alrededor de la 3ª semana solo tenemos como muchas células que se están dividiendo y se están formando? Pues el tubo neural ya empieza a tener esta conformación y vamos a encontrar que estas 3 vesículas ya se empiezan a formar aproximadamente. Recuerden que en medicina no todo es una regla. Unos embriones se van a desarrollar más rápido que otros. Alrededor de las 5 semanas de desarrollo embrionario vamos a tener ya no 3 vesículas, sino 5 vesículas que provienen de las primeras 3 vesículas fundadoras, por decirlo de alguna forma. Prosencéfalo se va a dividir, telencéfalo, diencéfalo, el mesencéfalo no cambia, romboencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Recuerden, médula espinal desde que nace hasta que se diferencia en astas anteriores, mediales y posteriores se va a llamar médula espinal. Siempre, no cambia, va a seguir siendo la misma. El telencéfalo, que proviene del prosencéfalo, me va a dar los hemisferios cerebrales. ¿Con qué? Obviamente con sus estructuras adyacentes de los hemisferios cerebrales. ¿Cómo lo van a hacer qué?
pues los ventrículos laterales y pues el sistema coroideo, el plexo coroideo y bueno, todas las estructuras que están dentro de los hemisferios cerebrales. El diencéfalo me va a dar origen al tálamo y al hipotálamo. ¿Y eso qué implica? Todas las estructuras adyacentes, la interconexión talámica, el hipotálamo con todos sus núcleos y con todas sus conexiones. Y pues no vamos a entrar en detalle acerca de lo que sucede en parte de la conformación del ojo, porque el ojo tiene una parte derivada del diencéfalo y de la hipófisis y bueno, las estructuras más chiquiticas que vamos a tocar cuando veamos cada tema. ¿Listo? El mesencéfalo va a seguirse llamando mesencéfalo, el metaencéfalo se va a dividir en puente y cerebelo y el mielencéfalo en bulbo raquídeo. Bueno, este es una visión de un disco de estructuras embrionarias, aún sin tener un embrión claramente formado, pero tenemos la división o la conformación celular más importante que me dice que es un embrión en desarrollo, con su parte placentaria llamada citotrofoblasto y sin citotrofoblasto que se va a pegar a la decidua, con un mesodermo extraembrionario que va a tener una comunicación con el polo embrionario por medio de un pedículo de fijación, que es esta parte, con una cavidad amniótica y con un saco vitelino. Estas vesículas van a ser las que van a darle paso a las vesículas embrionarias definitivas que ustedes van a ver más adelante. Importante, tenemos un hipoblasto y un epiblasto. ¿De cuál de estas dos capas, del epiblasto o del hipoblasto, se derivan las tres capas germinales embrionarias? Si no estoy mal, es del epiblasto. Ectodermo, mesodermo y endodermo, profe. Sí, pero ¿de qué capas se derivan? ¿Del epiblasto o del hipoblasto? Epiblasto. Del epiblasto. Del Del epiblasto. epiblasto. Sí, señores. Pero hay una cosa súper interesante. Y es que este hipoblasto se va a empezar a bombar o a ir hacia la parte ventral. A ver, quiero ubicarme en la diapositiva anterior para que tengan en cuenta algo. Esta es toda la parte dorsal del embrión en desarrollo y esta es la parte ventral. O sea, es como si estuviésemos mirando a un humano boca abajo. Si vamos a hablar de la parte dorsal, hablamos de la espalda, y si vamos a hablar de la parte ventral, hablamos del abdomen. Vamos a tener estructuras bastante interesantes. Profe, ¿podría volver a repetir lo último, la diapositiva anterior? Es que no lo escuché bien, se cortó el internet. Sí, profe, se le cortó. Señor. ¿Sí me escucha, profe? Señor. Es que la diapositiva anterior se cortó en la última parte de cuando explicabas lo del que el bebé estaba en tal posición. Cara dorsal, todo lo que esté sobre el epiblasto, y cara ventral, lo que esté sobre el hipoblasto. ¿Entendido? Ok. Esta es una visión superior de un embrión. Cortamos la cavidad amniótica y cortamos la cavidad vitelina. Cavidad vitelina abajo, cavidad amniótica arriba. Vamos a ver varias estructuras. Primero, esta estructura de acá, ¿cómo se llama? ¿Alguien? Profe. No se le escucha, profe. Profe, se te está cortando. Se escucha muy entrecortado, profe. ¿Cómo se llama esta estructura?
esto en azul. La placa neural. Profe, ¿tú nos escuchas? Aló, sí, profe, Sí, no. sí, señor. Placa neural. Muy bien. ¿Qué sucede con las células de la placa neural? ¿Qué alcanzaron a leer? Que se Les- comienzan a formar los pliegues de la placa neural, profe, para formarse lo que pues viene siendo después lo que conocemos como tubo neural. Ok, les quito 10 minutitos más, ¿ok? Sí, termina siendo la invaginación neural, Ajá. perdón, surco neural por medio de una invaginación para Ujú. después formar el tubo neural por medio de otra invaginación. Sí, señores. Entonces, primero es plano, es una placa de células neurales, en este caso de ectodermo, que empiezan a migrar, se empiezan a mover. ¿De qué forma? Bueno, hay varios genes que van a decirme que es cefálico, que es caudal, que es derecho y que es izquierdo. Les dejo pistas. Hay uno que se llama nodal, hay unos genes de la caja box que van a decirle a nuestro embrión, hey, esto es derecha, esto es izquierda, esto es cefálico, esto es caudal. Una pista, súper fácil. Acá, ¿qué es cefálico y qué es caudal? Fácil. Ahí es craneal. Ujú. Muy bien, cefálico, craneal, rostral, como lo quieran llamar. Esto es caudal, podálico o terminal. ¿Listo? Profe, ahí hablando de los genes, ¿actúa el gen BMP o sería Ujú. después? Varios, porque es que actúan en conjunto, porque nodal de alguna forma nos da la orientación, pero también activan otros genes importantes, se empieza a activar la serotonina, hay activación de muchos genes. Que lo que les digo, en este punto no vamos a entrar en detalle. La membrana orofaringea, facilito. Si yo veo que dice membrana orofaringea, ¿a qué se me asemeja ese nombre? Pues a la boca y a la faringe, ¿cierto? Si se llama membrana orofaringea es porque más adelante me va a dar una cavidad o una comunicación entre dos estructuras, la boca y la faringe. ¿Sí? Y una línea primitiva, un surco primitivo. Ese surco primitivo se empieza a desarrollar hacia caudal y va a tocar de alguna forma la fosa primitiva. Ya se las muestro. Acá que vemos una capa de células llamada hipoblasto y acá, a pesar de que se llame epiblasto, ya vamos a tener una diferenciación en ectodermo, mesodermo y endodermo. En el mesodermo tenemos varias capas, un mesodermo extraembrionario, un mesodermo intraembrionario, un mesodermo somático y bueno, que ustedes van a ver con detalle en sus clases, pero es para decirles que todos los grupos celulares de las células germinales van a desarrollarse a la par. ¿Por qué? Porque si estoy desarrollando un nervio, necesito células sanguíneas, venas y arterias que me provean a ese nervio de sangre, pero también necesito un músculo al que yo tenga pues que ejercer una función sensitiva o motora y también necesito un tendón y muchas otras cosas llamadas mesénquima que están alrededor pues de ese nervio que se va a mover. 17, 405, 29, 31, van a pagar 120.000 años. Bueno, este cortecito que vemos acá, ¿alguien me puede explicar un poquito esas imágenes? ¿Las entendieron? Profe, por mi parte no. Pues yo había entendido que ahí ya se empieza a formar lo que mencionamos antes, que era el surco neural, donde se empieza a formar como la proliferación de las capas y se empieza a invaginar. Entonces la invaginación es esa como medio curvita que se va generando en la mitad de la placa. ¿Acá? Sí. Exactamente. Y ya después también empieza... Ah, no, perdón, había confundido lo de la formación de somitas, que eso es después. Ya ahorita se las muestro. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Este es un corte lateral, ¿cierto? Esto es una vista lateral y esto es una vista frontal cortadita. En la primera vista lateral, clave, súper genial.
Donde yo vea la notocorda y donde vea la membrana orofaringea, ¿es cefálico o caudal? Cefálico. Cefálico. Y donde yo vea un plieguecito, un bordecito, o cualquier cosita que se llame membrana cloacal, placa cloacal o alantoides, ¿es podálico o caudal? Vamos a tener dos estructuras importantes. Primero, esta estructura que vemos acá es la línea primitiva. ¿Cuál línea primitiva? Esta línea primitiva que comienza a crear una invaginación. Y vamos a tener una foseta o fosa, como la queramos llamar, que vamos a denominar la fosa primitiva. Esta fosa primitiva es una comunicación entre la cavidad amniótica y la cavidad vitelina. Y el ectodermo se empieza a plegar, a desarrollar y a ubicarse en la línea media. ¿Sobre quién? Sobre la notocorda. La notocorda es el eje, y perdón que lo diga de una forma redundante, el eje central de nuestro embrión. ¿Listo? No se les puede olvidar, la notocorda empieza a desarrollarse entre el hipoblasto y el ectodermo para desarrollar la coordinación del centro del embrión. Y obviamente pues vemos una membrana orofaringea y vemos una estructura llamada el mesodermo precordal. De ahí se van a derivar muchas estructuras importantes. El ectodermo empieza a doblarse, a plegarse con una invaginación en el centro, pero también a tener unas curvaturas hacia los lados para de alguna forma tener esa característica redonda de tubo. Por eso se va a llamar tubo neural. Y acá ya estamos viendo en la imagen número B el mesodermo intraembrionario. El mesodermo que va a dividir el lipoblasto inicialmente del ectodermo y también pues del endodermo. ¿Ok? Acá ya vemos más que esta estructura tiene una conformación como de libro abierto que se empieza a invaginar, pero se empieza a doblar para formar el tubo. ¿Qué sucede con estas estructuras que están acá alrededor, con este tejido? Es lo que va a recubrir el tubo neural para que tenga esa conformación luego de somitas. Mire, plano, línea primitiva, nodo primitivo, intenten recordar las imágenes anteriores, la placa neural y el engrosamiento de la placa neural. Miren que primero es abierta y luego esa placa empieza a formarse y a cerrarse como tubo. Ese tubo necesita cerrarse. ¿Y cómo se cierra? Súper fácil, con ácido fólico. Por eso es que debemos tomar ácido fólico, para que no tengamos, que nuestros bebés no tengan ningún defecto en el tubo neural. Esta es la etapa más crítica del desarrollo de la formación del cerebro y de todas las estructuras nerviosas de los bebés, o de los embriones, para no poner la palabra bebés aún. Y se empieza a cerrar para formar y alrededor las somitas. ¿Qué contienen las somitas? Contienen músculo, contienen todas las estructuras tendinosas, contienen vasos sanguíneos y el nervio que va a salir de la cresta neural para la extremidad pues que vayamos a formar, extremidades superiores, inferiores, nervios tales. Estas estructuras van a tener un neuroporo cefálico y un neuroporo podálico, o un neuroporo anterior y un neuroporo posterior. ¿Por qué? Porque es un tubo y el tubo tiene una continuidad hacia el cerebro y una continuidad pues hacia la médula espinal o hacia la estructura caudal. ¿Ok? Todo esto que vemos acá parece una mazorca con granos, con las somitas. Primero se cierra el neuroporo anterior y por último se cierra el neuroporo posterior. Este neuroporo anterior va a dar origen pues a las vesículas del prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. ¿Por qué se llama romboencéfalo? Porque tiene forma de rombo, no lo olviden nunca.
¿Preguntas hasta acá? Chicos, ¿me escuchan? Sí, señora, profe, no hay preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. En la figura, esta es la parte, o sea, son las dos caras del mismo, de la misma, o sea, es la misma cara, la misma imagen, pero la Con cara. diferencia de días. Ah, ok. Este es un embrión menos, pues más inmaduro y un embrión más maduro ya con prácticamente plegamiento para el cierre del neuroporo anterior y el neuroporo posterior. Estos son días, estamos hablando de diferencia de 7 o 4 o 5 días. Bueno, volvemos a la misma estructura. Ubíquense. Ectodermo, plegamiento del ectodermo, invaginación o parte del surco neural, notocorda, y estas son las somitas. ¿Listo? Miren que venían como desde el centro y luego ellos se ubican hacia arriba porque todo este ectodermo se cerró, se plegó y se convierte en un tubo. Y acá tenemos las famosas células de la cresta neural que van a derivar en varias estructuras que ya se las voy a mostrar. Regreso. Prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. Prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo. Mesencéfalo sigue llamándose mesencéfalo o cerebro central. El istmo romboencefálico es supremamente importante porque me va a dividir estructuras súper interesantes entre el cerebelo y el mesencéfalo. El mesencéfalo, que va a dar origen al cerebelo y al puente, el mielencéfalo al bulbo raquídeo. Recuerden, de acá para abajo es médula espinal y la médula espinal, desde que se empieza a desarrollar, se llama médula espinal. Bueno, vamos a hablar rápidamente de 3 células importantes. O bueno, en realidad la misma célula, pero en diferentes estadios de desarrollo. El primero es el neuroblasto apolar. ¿Por qué lo llamamos apolar? Porque no tiene ni dendritas, ni tiene axón. Y es simplemente una célula neurológica o de tejido neurológico que se va a convertir en lo que quiera, en células de Purkinje, en células piramidales, en células de la corteza olfatoria, en células de la corteza visual, en las células que quieran. El neuroblasto bipolar ya tiene un esbozo hacia dendritas y un esbozo hacia axón, y por último la neurona multipolar con las múltiples prolongaciones dendríticas y con un axón que al final también va a tener. ¿Preguntas hasta acá? Profe, No, señora. estas salen del tubo neural, ¿sí? ¿Ese tipo de células? Sí se me escucha, ¿cierto? Sí. Sí, señor, si te escuchamos, por favor. ¿Aló? Sí, aquí estoy. Señor. No sé si escuchaste mi pregunta. Es que se escuchó entrecortado, dime. Que si estos neuroblastos son los que salen también, o sea, son los que salen del tubo neural, ¿sí? O sea, proliferan en el tubo neural. Claro, porque es que acá vamos a desarrollar neuronas para la corteza, neuronas para el hipocampo, neuronas para los plexos coroideos, neuronas para todo, mejor dicho. Profe, qué pena, creo que yo me perdí un poco en esa parte. Las neuronas estas que ya usted está mostrando serían las de la capa manto y la capa marginal, o todavía serían Es que si vamos a hablar de esas capas nos confundimos un poquito. Es que ya me confundí de antes. No. Primero, ubiquemos las estructuras más importantes, ¿sí? Hemisferios cerebrales, tálamo, hipotálamo. Ubiquemos mesencéfalo y pues bueno, todas las estructuras que van ahí hacia abajo. Estas neuronas o estos neuroblastos son los que van a dar origen a la mayoría de esas neuronas que van a vivir o van a habitar en
las estructuras cerebrales. Primero, los neuroblastos apolares tienen múltiples divisiones mitóticas para, de alguna forma, dar el número de neuronas exactas, y este neuroblasto bipolar empieza a madurar hasta que se convierte en la neurona multipolar. Acá ya no hay más divisiones. Acá ya la neurona quedó como va a ser su vida adulta y para siempre, porque recuerden que neurona que muere, neurona no recupera. Acá ya no hay divisiones mitóticas. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de las células de la glía o las células de sostén, que son los glioblastos. Y las células de la glía tienen tres divisiones importantes. Los glioblastos, que vamos a formar los astrocitos protoplasmáticos y los astrocitos fibrilares, los oligodendrocitos y las células de la microglía. Los oligodendrocitos son quienes mielinizan los axones de las neuronas de la corteza, o pues de las neuronas del sistema nervioso central. Las células de la microglía son los que se cargan de hacer fagocitosis de cualquier partícula o cosa extraña que encontremos. Y los glioblastos o los astrocitos, unos se dividen en protoplasmáticos, que son los que le dan la comida, el alimento a las neuronas, y los fibrilares, que es los que les dan el sostén, o hacen como la citoarquitectura de las células del sistema nervioso central. ¿Por qué les estoy hablando del sistema nervioso central? Porque el sistema nervioso periférico tiene una conformación diferente. En el sistema nervioso periférico, que está compuesto por los nervios sensitivos y motores, tienen unas células que se llaman las células de Schwann, que son quienes le van a dar la conformación o el recubrimiento de mielina, de la vaina de mielina. Y ya no van a tener células de sostén que las cuiden. El nerviosito va solito a donde tiene que ir, obviamente con su paquete vascular. Y las células ependimarias, que las células ependimarias están ubicadas o en el conducto central del epéndimo, moviendo el líquido cefalorraquídeo, en los plexos coroideos conformando las células coroideas, y también hay unas células ependimarias ubicadas en la barrera hematoencefálica. Acá, las células de la cresta neural, no sé si recuerdan esa estructura, que es un paquete de células que viaja, que se mueve desde el ectodermo para formar un paquete de células ubicadas acá al lado del tubo neural. Pues las células de la cresta neural van a dar origen a los ganglios sensitivos dorsales o los ganglios posteriores, de donde se va o donde va a llegar la información sensitiva. Las neuronas de la raíz dorsal, porque un ganglio es un cúmulo de neuronas, por decirlo de alguna forma, que van a recopilar toda la información sensitiva de la periferia. Parte de los neuroblastos, pero de los neuroblastos periféricos, las células de Schwann, células pigmentadas o odontoblastos, de acá se van a derivar las meninges y todo el mesénquima de los arcos faringios. Pista interesante. Parte de las estructuras de la cara se derivan de los arcos faringios, o sea que la cara tiene un origen ectodérmico. Parte, ¿sí? No toda, pero alguna parte tiene un origen ectodérmico. No hay tanto mesodermo ni endodermo. Es bastante tejido ectodérmico lo que nos da la conformación de la cara. Por eso la cara tiene una conexión tan importante y tan interesante con el cerebro. Pero pues no vamos a tocar ese tema en este punto. Esos son todos los derivados de la cresta neural. Por favor, se los aprenden. Y hay algo muy importante, y es que la médula suprarrenal, ubicada obviamente en las glándulas suprarrenales, ese triangulito que está sobre los riñones, tiene derivación ectodérmica, por eso produce adrenalina y por eso tiene implicaciones importantes en el sistema nervioso autónomo. Pista, es el único órgano intraabdominal que tiene células de ectodermo. Acá, vamos a hablar rápidamente de esto. Centrales del segundo, por favor.
¿Aló? Aló, las astas ventrales o las astas anteriores son motoras y las astas dorsales son sensitivas. Eso no lo pueden olvidar. En la médula espinal, todo lo posterior es sensitivo y todo lo anterior ventral es motor. ¿Listo? Así como cuando uno se aprendía las tablas de multiplicar. Dorsal sensitivo, ventral motor. Lo sensitivo requiere ganglio, lo motor no. El ganglio espinal sensitivo, el ganglio de la raíz dorsal o el ganglio sensitivo dorsal, como lo queramos llamar, viene de las células de la cresta neural. Y esta es una imagen rápida para mostrarles lo que al final se va a convertir ese tubo lleno de pliegues y pliegues y pliegues. Una corteza cerebral absolutamente desarrollada, divina y empoderada en sus diferentes lóbulos, con funciones específicas, estructuradas e interconectadas. Un cuerpo calloso que va a conectar ambos hemisferios cerebrales. Un tálamo maravilloso, el centro procesador de todas las funciones somáticas del cuerpo, somatosensoriales. Un hipotálamo increíble regulador de todo y una hipófisis o la gran glándula maestra hormonal. Una amígdala importante, pequeña pero peligrosa, unos cuerpos mamilares, un hipocampo maravilloso, aprendizaje, memoria, trabajo, el árbol de la vida, el cerebelo, un cuarto ventrículo, ventrículos laterales, un tercer ventrículo por el que se mueve el líquido cefalorraquídeo, que es el que permite que el cerebro esté húmedo, pero que no esté suficientemente mojado, que se esté inundando, que tampoco esté suficientemente seco, que no esté funcionando. Todo es un equilibrio y el líquido cefalorraquídeo también necesita equilibrio. ¿Cuándo vamos a ver líquido cefalorraquídeo? Más adelante. Por eso no se afanen. Lo importante es que reconozcan las principales estructuras del cerebro. Este es un corte coronal donde vamos a ver el tálamo y unas estructuras muy interesantes que se llaman los ganglios basales. Los ganglios basales de que se encargan de el movimiento no voluntario, del movimiento más complejo que puede tener el cerebro, porque es un movimiento que está conectado con el cerebelo, con el puente, con la corteza cerebral, pero que no es voluntario. Y pues obviamente parte de la corteza motora primaria, este es un corte bastante frontal, porque la corteza motora primaria la tenemos en los lóbulos frontales y una porción bastante interesante de lóbulos temporales. Volvemos a un corte lateral, parte de esto es el lóbulo occipital, parte del lóbulo parietal, el maravilloso lóbulo frontal, y pues ya no vamos a entrar en detalles a hablar del fornix o de todo el sistema límbico porque vamos a tener tiempo para eso. La glándula maestra hormonal y con su derivación de con su derivación neural y con su derivación hormonal. Mesencéfalo, puente, el gordito, barrigoncito del tallo cerebral se llama puente, mesencéfalo y bulbo raquídeo, médula oblongada. De acá para abajo, médula espinal. Ese es un corte posterior donde se diseccionan las meninges y vemos estructuras bastante interesantes como estas fositas llenas de líquido azul que se llaman los cerebrales, que los vamos a ver a detalle luego. Cerebelo, parte del tallo cerebral y de ahí para abajo médula espinal. Terminamos con la misma diapositiva con la que les empecé a hablar de embriología, la que se tienen que aprender. Vamos a ver todas estas estructuras, sí, una por una, sistema por sistema, neurona por neurona.
función por función. Ustedes de este curso van a pues van a aprender todo lo que tiene que ver desde la corteza hasta el cono medular y hasta las raíces sacras. Ustedes van a salir de acá aprendiéndose todo el sistema nervioso central y periférico. ¿Vamos a empezar por lo más difícil? Sí, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Una de las primeras estructuras que vamos a estudiar es la más bonita y la más compleja de todos, médula espinal, que funciona como un puente, un carrito. Pero ya vamos a tener tiempo para hablar de ella. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Profe, ¿nos podría compartir las diapositivas? Sí, señora, yo se las envío a Laura. Gracias. Perdón por la hora, prometo no desperdiciarles tanto tiempo la próxima clase, pero es que hoy se me presentó un inconveniente. Me alegra conectarme con ustedes, sé que la hora es bastante difícil, pero lo chévere es que tienen 3 horas para descansar, para comer, para desestresarse, y espero que todas las clases me presten mucha atención, hagan las preguntas que tengan que hacer. Si sienten que hablo muy rápido, porque yo sé que yo hablo muy rápido, me dicen, profe, no entendemos, pare, espere, respire, por favor, denos tiempo de procesar la información. Y lo más importante es que lean antes de la clase. Si leen es mucho más fácil. ¿Listo? Preguntas, chicos, sugerencias, ¿cómo les pareció la clase? Profe, tema de la próxima clase. Células del sistema nervioso central, periférico y nervios. Potencial de acción. Electrolitos. Función del sodio, potasio, cloro, calcio. Vamos a leer bastante neurofisiología de la neurona. Cómo funciona la neurona y cómo se da la sinapsis neuronal. ¿Ok? Profe, ¿eso está en Snell o en Wheaton lo podemos buscar? Si quieres leer Gayton, bien pueda. Es extenso, pero es muy bonita. Gayton explica muy bien. Pero sí, Snell tiene un resumen bastante interesante del funcionamiento de las neuronas. Pero si tú quieres leer Gayton. No, pero no tenemos tiempo, sino que le preguntaba porque no sabía si en él tenía también la parte de fisiología. Claro. Snell. Encuentras fisiología para encuentras explicación en la Bustamante. La Gayton es maravillosa, lo que pasa es que es extensa y siento que no tienen mucho tiempo, pero si tú quieres leer Gayton, dime. No, es que era una duda ahí, pero creo que ya la tengo clara, por decirlo así. Es como para que me digas si es claro lo que tengo o no. El oligodendrocito lo que hace es mielinizar la acción de la neurona en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el periférico. Exacto. Vale, perfecto, profe. Profe, Preguntas, sugerencias, señor. Es que hay una parte que tú habías dicho que el dorsal era sensitivo y el ventral era... Motor. Ah, ok, gracias. Ventral o anterior, dorsal o posterior. No se preocupen por embriología, que cuando veamos cada estructura cerebral, nuevamente vamos a tocar un poquito de embriología y les voy a dar más detalles de cada estructura. Lo que pasa es que si en este momento hago una clase solo hablándoles de la placa alar, la placa basal, el movimiento, el origen de los núcleos, no terminamos nunca. Entonces les doy un rápido recorrido por la neurología del sistema nervioso, las estructuras de las pues, que se van a derivar del sistema nervioso, y luego ya después de que veamos fisiología del nervio, fisiología de la neurona, vamos a empezar con médula espinal. Entonces, cuando empecemos con médula espinal, les voy a hablar un poquito más de la placa alar, la placa basal, cómo se mueven, qué estructuras se derivan, y vamos a ver segmento medular por segmento medular. ¿Listo? ¿Profe? Chicos, señora. Que tengo pues una memotecnia que le puede servir a Marco, que para lo de las placas, cuándo saber si es sensitiva o motora. Bueno, me la dijeron hace tiempo, pero espero que le sirva, que es por adelante se hace y por atrás se siente. Literal. Excelente. Buenísima.
¿La puedes repetir, por favor? Que por adelante se hace y por atrás se siente. Ah, ok. Gracias. No se les va a olvidar nunca. Excelente, gracias. Chicos, buena noche. Perdón ocuparles tanto tiempo.